Regresamos con más de Noticias Globovisión Internacional. Les saludamos también a nuestra audiencia que se conecta por la señal en vivo de Globovisión en YouTube, Globovisión en vivo. Abordamos más de nuestro tema del día y por eso nos conectamos con nuestro invitado especialista en la mañana de hoy. Se trata de Guido Larzón, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Está en Chile conectado con nosotros para analizar lo que representa la temática de hoy en torno a los documentos que se han filtrado en redes sociales y que presuntamente son de Estados Unidos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Guido, no se sabe realmente cuál es el origen o cómo sucedió todo esto, cuál es la fuente o la verdadera autenticidad incluso de estos documentos. Hemos visto la posición del Pentágono que cree que muchos de estos son genuinos, pero por ejemplo la posición de Corea del Sur dice que son falsos. Reino Unido habla sobre una desinformación en cuanto a la relación de ambos países, pero también hemos visto la posición de Rusia que menciona que esto puede ser una estrategia, una campaña para engañar a Rusia. Sí, hay muchas preguntas que están asociadas a esta filtración. Creo yo que la primera es efectivamente determinar si es una filtración que corresponde a documentos oficiales o no. Se ha mencionado por parte de la prensa estadounidense y algunas también autoridades estadounidenses que esa es una investigación que se encuentra en marcha, pero que al menos de la totalidad de documentos filtrados habría una porción de ellos que serían auténticos. Luego viene una pregunta adicional que es muy importante y que tiene que ver con si tenemos una porción de documentos auténticos, ¿cuántos de estos se encuentran en la escala superior de confidencialidad? Quizás algo que es importante que su audiencia conozca y sepa es que en los Estados Unidos los documentos se definen en términos de su confidencialidad de manera jerárquica. Hay documentos que se califican como de máximo secreto, documentos que se califican como secreto, como confidenciales o como restringidos. Y eso va a depender de la evaluación que aquellos que configuran estos documentos realizan en términos de cuál es el daño que la filtración de estos documentos pueda causar a la seguridad nacional en caso de que sean conocidos. Hasta ahora no sabemos exactamente qué tipo de documentos, si es que son auténticos, qué tipo de documentos obedecen a esta escala jerárquica, pero al menos de la información que sabemos, probablemente a algunos de ellos, en particular lo que está ocurriendo en Ucrania, y también uno podría presumir lo que se conoce respecto de Israel, podrían calificar como de máximo secreto, vale decir, documentos que en el caso que se sepa su contenido pueden causar o provocar un daño excepcionalmente grave a la seguridad nacional. Quizás un detalle adicional que tiene que ver con cuál es el origen de esto. Bueno, hasta hoy, hasta este momento, algo así como 850.000 personas en los Estados Unidos tienen acceso a documentos de máxima confidencialidad. Yo creo que ese número es relevante porque entonces es indicativo de que mientras más personas tengan acceso a documentos de este tipo, mayor es la probabilidad que filtraciones de esta naturaleza ocurran. Nosotros, tal vez por un caso un poco parecido, pero no exactamente igual, supimos en su momento de Wikileaks y también supimos en su momento los documentos de Edward Snowden. Por lo tanto, lo que ocurrió no es completamente inaudito, pero evidentemente es algo que debe tomarse con preocupación por parte de las autoridades norteamericanas. Y en ese orden, Guido, ¿usted cómo valoraría la información que está citada en estos documentos, que se ha difundido por redes sociales? Y además, ¿qué tan comprometedor puede ser esto en el marco de la invasión rusa de Ucrania y la información que allí se ha ventilado? Se habla de reportes diarios del Estado Mayor Conjunto estadounidense, así como datos muy precisos de lo que sucede en el campo de batalla en el este de Ucrania. ¿Cómo valora usted esta información? Mire, con relación al conflicto ruso-ucraniano, yo diría que hay dos dimensiones de información que están en juego acá. Una es relativa al análisis, digamos, general que tiene la guerra. Y yo creo que ahí el grado de daño respecto de estas filtraciones es menor, porque de lo que yo he podido ver, el contenido básicamente corre en paralelo con lo que muchos analistas han concluido respecto a la guerra en Ucrania. Es decir, las autoridades que configuran estos documentos dicen de que es una guerra que no se va a resolver este año, que va a tender al estancamiento, que ninguno de los actores beligerantes va a contar con la ventaja significativa durante todo este periodo, y que es muy posible
posible de que vayan a oscilar entre fases defensivas y fases ofensivas de la guerra. Bueno, nada de eso es realmente muy sorprendente, porque incluso en este mismo espacio hemos comentado exactamente en torno a lo mismo, en torno a cómo es una guerra que va a tender a la larga duración, que va a estancarse durante este año, que nadie realmente cuenta con la ventaja militar. Entonces esa dimensión del análisis yo creo que no es muy preocupante. Lo que sí es preocupante es que dentro de los documentos que han sido filtrados aparecen también cuestiones más bien de orden táctica, por ejemplo, ubicación de sistemas antimisiles por parte de las fuerzas ucranianas. Y eso sí que es muy preocupante, porque entonces eso le entrega insumos muy significativos a la Federación Rusa que eventualmente pueden poner en marcha de manera automática. Y si no lo ponen en marcha, igualmente eso significa que dichas unidades antiaéreas deben movilizarse, deben trasladarse de un lugar físico a otro, debido a que ya el adversario conoce cuál es su posición. Y ese traslado implica gasto de recursos, gasto de tiempo, gasto de capital humano, etcétera, que no estaba considerado en la planificación de la guerra. Entonces, creo que a nivel táctico puede ser algo importante y algo significativo y algo que eventualmente puede causar daño a las fuerzas ucranianas, pero desde el punto de vista de la mirada estratégica, yo creo que el contenido es muy semejante a lo que muchos analistas han tendido a comentar durante todo este año. Guido, y aparte ya de esto brevemente, que nos queda aproximadamente un minuto, hemos visto cómo la seguridad nacional de Estados Unidos se pone en juego con respecto a esto. No es primera vez que pasa esta filtración de documentos, mencionaba el caso Wikileaks, también Snowden, y ahora vemos cómo pone en peligro no solo la seguridad nacional, sino la de sus aliados. Ya mencionaba el caso de Ucrania. Sí, es un problema. Posiblemente si esto termina siendo auténtico va a implicar algún grado de penetración o filtración o ajuste en torno a quiénes, cuándo y cómo tienen acceso a este tipo de documentos. Una cosa que tal vez es importante mencionar, no hay ningún país del mundo que sea completamente impermeable a la confidencialidad. Filtraciones de esta naturaleza siempre van a existir, pero obviamente los estados van a tratar de acotar las filtraciones a lo largo del tiempo. Creo que esto va a ser una oportunidad y un incentivo para los Estados Unidos para resguardar con mayores mecanismos este tipo de documentos confidenciales. Muchísimas gracias a Guido Larzón, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, conectado hasta ahora con nosotros desde Chile. Gracias por la invitación.